Mi nombre es William Giraldo. Estamos ubicados aquí en la vereda Huacaica, finca La Araucaria, municipio de Risaralda. Yo precisamente nací aquí en esta casita, con orgullo lo digo, y a muy temprana edad nos llevaron para la ciudad de Cali, contra la voluntad, porque pues siempre fascinado por la finca, por el campo. Aprendí los primeros años a coger café, pero ya cuando nos estábamos aproximando a los 15 años fuimos a dar a la ciudad. Allí estuvimos un gran tiempo en la ciudad, pero me fui con la ilusión de regresar. ¿Por qué? Porque nunca me sentí cómodo en la ciudad, a pesar de que tuvimos suerte, tuve un buen empleo, pero no, siempre con la ilusión de regresar. Y es más, cuando íbamos aquí en un barranquito que hay aquí abajito, yo le di 3 golpes y dije, aquí he de volver, y esa ilusión la tuve todo el tiempo mientras estuve en la ciudad. Cuando hablábamos, ¿usted de dónde es? Porque a uno por el acento saben que uno no es de la ciudad de Cali. Y entonces yo les decía, no, yo soy de un municipio, se llama Risaralda. Tenía que aclararles que es un municipio y que pertenece a Caldas, por aquello del departamento de Risaralda. Cuando volvimos, la casita donde nací no estaba en las mejores condiciones, y el propósito mío fue ahí mismo mejorarla. Me vine con mi esposa, mis 2 hijas, arriesgando a que ellas me acompañaran. Pues fue en el momento de tomar la decisión de venirnos, ellas decían, no, pero venir al campo, quién sabe, vamos a ensayar un año. ¿Y cómo les parece que en este momento dicen que ya no quieren volver a Cali? Se quedaron, se amañaron, les gustó, y desde ahí nosotros, no, fascinados por el campo de verdad. Lo hemos acondicionado a gusto, para nosotros sentirnos bien, para nosotros estar donde queremos. Subíamos por este camino que se ve a la escuela, cuando el estudio era muy diferente al de ahora. Un profesor nos daba las 5, 6, 7 materias, que religión, que cívica, que biología, todos, un solo profesor. Subíamos para estar a las 7 en el pueblito, y esto era una alegría porque todas las casas en ese entonces era muy poblado el campo. Las casas todas eran bien habitadas, cada familia tenía 5, 6, 8, 10, nosotros éramos 12. Y entonces muy numeroso. En cambio en los pueblos, en los centros, hoy es a la inversa. Se podía considerar que el 70% de las personas habitábamos el campo y un 30% en los pueblitos, en las ciudades. Hoy estamos cambiados totalmente. Hoy es de pronto escasamente un 30% en el campo, pero más de un 70% en las ciudades. Y estando en esto, empezando con la caficultura nuevamente, porque cuando yo regreso ya me encuentro con una caficultura totalmente diferente a la que yo dejé cuando era niño. Nosotros en la época de niños acá el café era una variedad que se llama arábigo. Eran esos árboles grandísimos que uno se cogía hasta 3 vaciadas, decíamos, 3 cocados en cosecha. Estaba la variedad Colombia y luego empezó pues la Castillo, que es la que tenemos en este momento. ¿Qué me motivó a ser parte de la cooperativa? Cuando empezó a bajar el extensionista, cuando empezaron a hacernos visita de las cooperativas también, pues yo no era asociado, yo totalmente nuevo. Y
la invitación era de que bueno, que hiciéramos parte también y la verdad, pues para uno poder hacer parte de la cooperativa, de un comité de cafeteros, debe contar con el apoyo de la comunidad, de los demás caficultores. Y eso fue rápido, rapidísimo. Estuvimos como me hicieron socio, asociado a la cooperativa de caficultores. Estando como asociado me invitaron a que formara parte también como delegado, y también muy rápido, desde ello hago parte en el comité de educación y he querido permanecer en el comité de educación porque allí yo puedo compartir todo lo que me gusta del campo. Hay que decirlo sinceramente, llegué aquí y al encontrar una caficultura nueva, yo debía aprender al hacer parte pues, de la cooperativa. También hago parte del comité de cafeteros. En este momento soy representante a nivel departamental y eso me llena de motivos porque cada día profundizamos más en lo que es café. La caficultura es viable, la caficultura es rentable, porque muchos dicen, no, yo me voy a cambiar a otro cultivo porque el café no da. Y no, el café sí da, claro. Lo que pasa es que debemos de ser organizados, siempre llevar los registros como nos recomienda, llevar nuestra finquita cafetera, grande, pequeña, mediana, pero como una empresa, donde podamos saber cómo vamos, qué hay por mejorar. Y nosotros hoy en día, yo personalmente, muchas gracias a la cooperativa de caficultores, que nos dan esas claridades, esas formas de decir cómo llevamos las cuentas, nos motivan. Y por eso yo también le digo a muchos amigos del campo, a muchos cafeteros, vale la pena que estemos asociados, es importantísimo. Tenemos grandes beneficios por el hecho de ser asociado. Yo aquí tengo que agradecerle mucho a la cooperativa de caficultores de Anserma, ahorita en manos del doctor Luis Miguel, que está haciendo grandes cosas por las familias cafeteras. Y también me lleva a pensar que el futuro de nosotros es a que organicemos mejor nuestras fincas, tengamos pues un alojamiento donde recibir turistas, y eso va a ser una entrada, y de esa manera vamos a poder mejorar nuestra calidad del café, que por ello es que a nosotros nos visitan de otras partes del mundo. Yo aquí he tenido la oportunidad ya de visitar, de recibir algunos compradores, algunos tostadores que se van fascinados, y entonces esto lo motiva a uno a seguir aprendiendo para tener en el futuro una mejor calidad de café. Cortamente, para mis amigos caficultores, que vivamos del café una pasión. Esta es la mejor vida que nosotros podemos tener como caficultores, que lo vivamos en grande, y si lo hacemos de esa manera, ténganlo por seguro que el futuro está en el café. Eso es lo mejor para nuestras familias cafeteras.